Juntos, una vez más, un miércoles más. Gracias a Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Nosotros, bueno, bien, confiando siempre en el Señor, agradecidos porque nos podemos ver a través de este medio. Y cómo no darle gracias a Dios. Cómo no darle gracias a Dios porque Él nos sostiene, nos regala un día más de vida para poder servirle, para poder adorar su nombre, para reunirnos. Y esta oportunidad es única. Es algo que ha ocurrido, pero como dice su palabra, ¿no? Que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y este momento, esta pandemia, este tiempo que estamos pasando, ayuda para bien. ¿Saben por qué? Porque nos da el Señor la fortaleza de buscarlo, de tener un encuentro con Él, de estar más cerca de Él. Y de esto hoy justamente quiero compartir una palabra de ánimo, una palabra de aliento para todos, para ustedes y para nosotros también, para todos los que se están conectando. Les agradecemos, es una bendición. Y queremos, yo les invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 16. Qué hermosa palabra que me ha dado el Señor, lo ha puesto en mi corazón muy fuerte. Y es esa palabra tal vez rema, esa palabra que estás queriendo hoy oír y tal vez estás necesitando esta palabra de aliento, te va a ser de bendición, va a ser que si estás con algunos temas, tal vez no tenés fuerzas, tal vez toda esta situación está haciendo que tus brazos quieran caer, pero el Señor en esta hora te dice, estad siempre gozosos. Qué hermoso. Orad sin cesar, dad gracias a Él, al Señor, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Y después el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también, que dice, lo hará. El Señor lo hará. El Señor en esta hora te está diciendo, querido hermano, hermana, los niños que nos están oyendo, las personas mayores, hermanos tan queridos que se están conectando, que Dios les bendiga. Es una bendición que estemos juntos. Y Él te está hablando en esta hora, te dice que estemos gozosos. Y vos me preguntarás, usted me dirá, pero qué difícil es estar gozoso en este momento. Sí, sí, porque el Señor es el que al estar con nosotros nos da el gozo, cuando pensamos que nos regaló la salvación, cuando pensamos que el Señor nos sacó de tantas cosas y que hoy podemos estar en su presencia, que hoy podemos estar juntos, podemos alabarle. El Señor hoy nos está hablando y dice que estemos gozosos. Sí, podemos estar gozosos, porque los hijos del Señor sabemos que tenemos un futuro asegurado, un camino hacia la salvación, y Él nos dice que tenemos que orar sin cesar. Yo, querido hermano, hermana, te invito a que estemos en estos días, es una oportunidad que nos da el Señor, una oportunidad que tal vez es única de estar tanto tiempo en familia, tanto tiempo, como decimos, haciendo un altar familiar, o tal vez estamos solos, pero es el momento donde lo apartamos, podemos apartarlo para estar buscando la presencia de Dios, poder encontrarnos con este Dios que nos habla a cada uno de distintas maneras. Y hoy el Señor te está diciendo que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros, aquellos que un día conocimos al Señor, un día que el Señor escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Y el Señor dice que no apaguemos el fuego, no apaguemos el espíritu que Él nos ha dado, el Espíritu Santo que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, tenemos que buscar al Señor
como nunca, para que el fuego del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Querido hermano, querida hermana, yo te invito en esta hora que busquemos al Señor, que oremos. Y si hoy no tenés gozo, tal vez no tenés gozo, que puedas, en esta hora, darle gracias al Señor por todo. Y bueno, está participando también Charlie con nosotros. Él está queriendo también participar y bueno, lo deben oír, que está ladrando. Así que bueno, que Dios, querido hermano, hermana, te bendiga y que esta palabra sea una palabra de bendición, una palabra que llene tu vida en esta hora, una palabra que te aliente, una palabra que haya hablado a tu vida. A mi vida habló. Y que lo podamos poner en práctica. Que lo busquemos al Señor como nunca, que estemos gozosos y que oremos sin cesar. Y el fuego del Espíritu Santo, el fuego que el Señor nos regaló, no se va a apagar. Porque vamos a todos los días al ir a la presencia del Señor, y el Señor va a hacer que ese fuego siga ardiendo y nos va a alentar para buscar el rostro del Señor, nos va a alentar para seguir en su camino, para estos días buscar más que nunca la presencia de Dios, llenarnos de su presencia y que Él dejar que nos hable como nos va a hablar ahora a través de las canciones, a través de la palabra. Dejemos que el Señor se mueva en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, ¿sí? Oramos. Padre querido, gracias te damos por este tiempo Jesús. Hermoso te alabamos, que te tenemos en tu presencia, sí, tiempo Padre, que podemos sí, apartar Señor. para Amén. orar, para comunicarnos, Amén. para recibir palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu presencia está con nosotros siempre. Amén. Yo bendigo en esta hora a cada uno de mis hermanos, los que están, Señor, conectados, los que están viendo este video, que reciban tu bendición. Tú eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible. Ahora, Señor, pedimos que tú nos hables a través de esta reunión. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar. Gracias a los saludos, tantos hermanos que nos están saludando. Les mandamos un gran abrazo. Son muchos hermanos que se están conectando y gracias por estar. Nuestro deseo es poder compartir palabra del Señor. Dios nos ha hablado antes a nosotros y queremos compartir lo que Dios nos ha hablado a nosotros también y disfrutar este tiempo de comunión, de culto a nuestro Dios. Antes vamos a cantar un coro que dice que el Señor es nuestro refugio. El rey David decía siempre que el Señor era su refugio. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Si te acordás de la canción, cántala, cantémosla juntos. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta
alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Que hoy el Señor pueda ser tu refugio en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, que puedas descansar en el Señor, que puedas encontrar en Él el refugio, la fortaleza que todos necesitamos en esa hora. Pues Dios te bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero compartir una palabra que está a tono a lo que del texto que compartía mi esposa. Tiene justamente que ver con el poder gozarnos en medio de la adversidad, tener gozo en Cristo, poder estar gozosos en Él. Y el apóstol Pablo escribe y dice, regocíjense en Filipenses 4:4, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. En la versión 1960 que leemos habitualmente dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Bueno, el concepto es el mismo, ¿no? El Señor quiere que estemos regocijados, que nos podamos regocijar en Él, que podamos gozarnos en el Señor. El ser humano normalmente siempre está buscando la felicidad y busca la felicidad de distintas maneras. Algunos buscan la felicidad a través de la fama, a través del dinero, a través de tener muchos amigos, a través de los bienes materiales, distintas formas de buscar la felicidad, pero todos los seres humanos siempre estamos en la búsqueda de la felicidad, de lo que nos puede hacer sentir bien, lo que nos puede hacer sentir gozosos, felices. Y es fácil, ¿no? Ser felices en medio de los momentos buenos, cuando las cosas están saliendo bien, cuando no tenemos problemas de salud, cuando no nos falta nada. Es fácil ser felices en ese momento. Pero vamos a ver hoy que con Dios podemos ser felices en toda situación, en toda circunstancia, siempre podemos ser felices con nuestro Señor. Así que hoy la palabra para nosotros, para tu vida, a mi esposa leyó que estemos gozosos siempre, gozados en el Señor siempre, y aquí nos dice el apóstol Pablo, regocijaos, estén gozosos, estén felices siempre, regocijaos en el Señor siempre. Y Segunda de Corintios 12:10 nos habla que el apóstol Pablo había aprendido a ser feliz, a gozarse, a estar alegre en medio de las dificultades, en medio de las situaciones más difíciles. Tal vez ahora con la situación que estamos viviendo mundial y cuánta gente que está enferma, cuánta gente que está muriendo, nos cuesta ser felices completamente, ¿no? Completamente, porque comenzamos a pensar tanto dolor que hay a nuestro alrededor. Pero la palabra del Señor nos insta, nos dice, regocíjense, pero no en las circunstancias, no en nuestra capacidad, sino regocíjense en el Señor, en el poder de su fuerza, siempre en el Señor. Y decía que el apóstol Pablo dijo, por lo cual, en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, es decir, cuando lo insultaban, lo atacaban, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo
había aprendido a gozarse en Dios en medio de las dificultades. En estos días que estamos viviendo, que nos sentimos un poco ahogados, así decía una persona, me siento como ahogado, me siento presionado. Una persona decía que se sentía como un rehén en medio de su propia casa, no podía salir a la calle. Todo esto de la cuarentena nos está afectando a todos de distintas maneras. Hay algunos que entran en depresión, otros que entran en angustia, otros que se vuelven airados, se enojan con el que tienen cerca. Hay muchos femicidios ahora, aumentaron los femicidios en este tiempo, las peleas domésticas, más que nunca, porque por algún lado tiene que salir, se tiene que expresar esa sensación de impotencia que a todos nos llega en algún momento, esa sensación de que no sé cómo voy a enfrentar la situación. Bueno, la palabra del Señor nos habla, el apóstol Pablo dice, me gozo en las debilidades, en una situación de debilidad, en situaciones de afrentas o de insultos o de ataques, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y él dice una palabra que debe ser importante para nosotros hoy. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La orden del Señor es regocíjense en el Señor siempre. Otra vez, dice el apóstol Pablo, regocijaos. Pero ¿cómo podemos hacer eso? El apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es una paradoja, porque cuando somos débiles, bueno, deberíamos tener la tentación de bajar los brazos, pero acá él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y yo quiero que consideremos hoy justamente cómo podemos llegar a ser felices, cómo podemos ser fuertes en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, siempre recordando que somos gozosos, pero en Cristo Jesús. Por supuesto que hay veces, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, hay veces en que tenemos temporadas de tristeza. ¿Te pasó? Momentos, épocas, algunos le llaman las temporadas de tristeza. Momentos que no sabemos qué nos pasa y la tristeza tiende a embargar nuestra vida. Parece que empieza como a contaminar nuestra vida. Queremos estar alegres, queremos estar gozosos, queremos estar felices, pero hay una temporada de tristeza. ¿Te pasó alguna vez? Y pensaste, ¿de dónde viene esta tristeza? ¿Por qué estoy triste? Y no encontramos la respuesta inmediatamente. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, uno de los motivos por el cual a veces perdemos el gozo del Señor es por el pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es todo lo que le desagrada a Dios. Es decir, todo lo que yo hago malo, lo que desagrada a Dios, o bueno que debería hacer y no lo hago, es considerado pecado delante de Dios. Y ese pecado entristece nuestra alma. ¿Y por qué? Porque nos resta la posibilidad de una buena comunión con Dios. El pecado, es decir, la desobediencia a Dios en cualquiera de sus formas, lo que hace es secarnos espiritualmente. Una persona que se mantiene en un determinado pecado comienza a marchitarse como una planta, comienza a secarse, comienza a debilitarse, pierde fuerzas. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿no? Y la Biblia nos insta, el Señor nos insta a través de su palabra que estemos gozosos siempre, que nos regocijemos en el Señor. Pero cuando estamos en pecado, bueno, nos secamos espiritualmente, nos debilitamos, perdemos esa fuerza del cielo, esa fuerza que nos renueva. Muchas veces, aún con el pecado, nos sentimos ahogados. Es como que hay una presión sobre nuestra vida, es como que algo que nos comienza a envolver y no tenemos libertad para manifestar el gozo del Señor en nuestra vida. Dice el salmista, cuando callé, se envejecieron mis huesos. Pasa, ¿no? Cuando el rey David había caído en una situación de pecado muy puntual y él menciona que estaba triste, él dice todavía, inundo mi lecho o mi cama con mi llanto. En las noches él no podía dormir, había perdido el gozo del Señor.
Y el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es el que nos fortalece para seguir adelante. Sentimos esa energía que viene del cielo, esa fortaleza que viene de Dios, esa fuerza divina que nos permite seguir gozosos en medio de la adversidad. Pero, como digo, a veces vienen temporadas de tristeza en nuestra vida y es porque hemos permitido que el pecado inunde nuestra vida. El pecado nos mata espiritualmente, ¿no? Como recién mencionaba, el salmista en el Salmo 107 decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, tenemos mal ánimo, tenemos tristeza, tenemos angustia cuando permitimos que el pecado entre a nuestra vida. Y otra vez vuelvo, ¿qué es pecado? Porque algunos dicen, bueno, los 10 mandamientos, ¿cómo? Pecado es todo lo que desagrada a Dios. Entonces, cuando obedecemos a Dios, agradamos a Dios, tenemos paz en nuestro corazón. A veces no sentimos el gozo del Señor y viene esa temporada de tristeza porque no entendemos la palabra de Dios. Hay personas que no entienden la palabra y justamente el Señor Jesucristo hablaba a algunas personas y le decía, erráis ignorando las Escrituras. La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz y es la que nos hace libres en medio de los problemas más grandes. A veces no entendemos la palabra, a veces no tenemos profundidad espiritual. Hemos crecido espiritualmente, recibimos la palabra de Dios, pero no hay una solidez, no hay una madurez en nuestra vida. Es tiempo de ser cristianos, no cristianos superficiales. Ustedes saben bien, la Biblia lo enseña, que a veces la palabra es como una semilla que es plantada en distintos terrenos. Y hay una semilla que cae en un terreno flojo, en un terreno que es pedregoso, y dice que la semilla crece rápidamente, muy rápido, ¿no? Comienza esa plantita a crecer, pero como no tiene profundidad, porque está en un terreno rocoso y no tiene profundidad la raíz, cuando salió el sol, esa plantita se quemó. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando no tenemos solidez, madurez espiritual? Y la pregunta ahora, algo que hablábamos con mi esposa y te lo comento, es que decíamos, esta cuarentena va a sacar a luz cosas de nuestra vida, es decir, va a revelar, lo mencionaba hace un tiempo atrás, esta cuarentena, esta situación del virus o todo lo que esto implica, es como una prueba para nosotros, para sacar a luz si estamos realmente con nuestra vida enraizada, con nuestras raíces puestas en Cristo Jesús. Es hora de que te agarres más fuerte que nunca del Señor y digas, Señor, me tomo de tu mano, no me voy a apartar, no voy a entrar en depresión, no voy a entrar en angustia, no voy a entrar en desánimo. Esas temporadas de tristeza que a veces vienen a nuestra vida por pecado, por no entender la palabra, por no tener profundidad espiritual, a veces también porque comenzamos a mirar a nuestro alrededor. La Biblia, otra vez, insisto con este versículo que mencioné días pasados, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermano querido, si entras a mirar, me he encontrado con personas que dicen, bueno, pero el líder tal que hizo tal cosa, el otro líder o la otra persona, y vi personas que estaban en un puesto de eminencia y de repente cometen pecados groseros. Claro que sí, el ser humano no es perfecto y no estoy justificando a nadie. Quiero decir, simplemente, la Biblia no nos dice puesto los ojos en las personas, en tu líder. No dice así. No dice puesto los ojos en tu familia, puesto los ojos en Jesús. Miramos a Jesús y si miras a Jesús con los ojos de la fe y te sostenés tomado de la mano de Él, no vas a caer nunca. Vas a seguir adelante y vas a superar las adversidades. Y cuando vienen esas temporadas de tristeza que quiero que tengas en cuenta, hay temporadas de tristeza que viene sobre nuestra vida y ocurre por distintos motivos, como estoy diciendo. Muchas veces por no permanecer en Dios. Dios quiere que nosotros estemos siempre, el que permanece en el Señor, el que está tomado de la mano del Señor, el que es un verdadero cristiano y permanece hasta el fin será salvo. Así que, hermanos queridos, Dios no nos ha llamado a ser cristianos de oportunidad, cristianos en las épocas buenas, cristianos cuando todo va bien. Tenemos más que nunca, ahora que tenemos situaciones difíciles, tomarnos de la mano del Señor y decir, yo sigo a Jesucristo. Y dice la Biblia, ¿no? El Salmo, caerán a tu lado 1000, 10.000 al otro lado, pero el mal no te llegará,
porque estamos tomados de la mano del Señor. Hoy se tiene que ver los que somos verdaderos cristianos. Si somos cristianos genuinos, va a haber gozo en nuestro corazón en medio de la adversidad. Y vamos a poder decir, Señor, no tengo lo que quisiera tener. Hay un montón de cosas que me faltan, pero te tengo a ti, y teniéndote a ti, lo tengo todo. No me falta nada. Con Cristo, aunque nos falten un montón de cosas materiales, estamos completos en Él. Así dice la Biblia. Muchas veces tenemos una temporada de tristeza porque no conocemos el amor de Dios. ¿Cuántas personas que caen en la religiosidad, pero no están tomados de la mano del Señor? Habacuc nos dice, nos enseña que debemos regocijarnos a pesar de las circunstancias. Si estás con tus raíces en Cristo, no en ese terreno rocoso, sino que sos buena tierra, es decir, permitís que Dios obre en tu corazón, que Dios obre en tu vida, tu fe va a crecer, tu gozo va a crecer en medio de la adversidad. A veces vienen las temporadas de tristeza por algunas enfermedades que pasamos, enfermedades espirituales, ¿no? A veces perdemos la comunión con el Señor, nos debilitamos en la oración, nos debilitamos en la lectura de la palabra y comenzamos a tener ciertas enfermedades espirituales y esto hace que las temporadas de tristeza que vienen a nuestra vida sean cada vez más frecuentes. ¿Cómo está tu vida emocional? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y obviamente todo esto va a afectar en nuestro físico. Si estás sano espiritualmente, tomado de la mano del Señor, en comunión con Él, amando a Dios por sobre todas las cosas, esto va a afectar a tus emociones. En nuestras emociones está el intelecto, está la voluntad, y ahí es donde decidimos qué vamos a hacer, si seguimos a Cristo o no. En nuestra voluntad, la Biblia dice que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma justamente están las emociones, los sentimientos, está la voluntad. Y ahí es donde las pasiones nuestras nos ayudan o nos perjudican, de acuerdo a cómo está nuestro espíritu. Así que arreglemos nuestro espíritu, estemos en paz con Dios. Busquemos la comunión con Dios, nuestra alma va a ser afectada para bien. Y luego de nuestra alma, nuestro físico también va a ser bendecido. Porque si estamos sanos espiritualmente, vamos a estar sanos o nos vamos a ir sanando progresivamente en nuestra alma, porque no es algo que ocurre en forma instantánea, sino que es un proceso de toda la vida que Dios está haciendo en nosotros, formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y finalmente nuestro cuerpo también se beneficia de que estemos en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios oye nuestra oración, ¿no? Dice que el justo clama y el Señor le responde. Clama a mí y yo responderé. A veces entramos en esas temporadas de tristeza y no está el gozo de Dios en nuestra vida porque no estamos cerca del Señor, por enfermedades espirituales o muchas veces por influencias del enemigo. ¿Estás peleando la buena batalla? A veces pensamos, ¿no? He escuchado personas que dicen, bueno, el diablo ya no está atacando, los demonios, eso son un cuento. Ustedes saben bien, lo he mencionado muchas veces. Una vez en Francia mencionaban, ya en Francia no hay más demonios. ¿Saben por qué? Porque los demonios se fueron a los países de tercer mundo, a los países de menos preparación cultural. Nosotros los franceses somos muy intelectuales, muy preparados, entonces los demonios ya no están más. ¿Saben que el más alto índice de brujos y brujas se encuentra justamente en esa zona de Francia y esos países? Qué raro, ¿no? Pero dicen que ya Satanás no está atacando. Hermanos queridos, muchas veces nuestras temporadas de tristeza son a consecuencia por consecuencia de la influencia del enemigo de nuestras almas. Estemos atentos. Cuando nuestros hijos están teniendo alguna enfermedad, no lo aceptes. En el nombre de Jesús, orá por tus hijos, decir, Señor, no acepto en mi casa la enfermedad. Cuando en tu casa el enemigo quiere empezar a crear conflictos, problemas o llevarte a una situación económica complicada, decir, Padre, en el nombre de Jesús yo reprendo todo ataque del enemigo. Hay poder en el nombre del Señor. Reitero un texto que en estos días lo mencioné. Dice, someteos pues a Dios, es ponernos bajo la mano poderosa del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Crees la palabra del Señor? Créelo.
Créelo porque es verdad, así, algo que funciona, hermanos queridos, funciona. La palabra de Dios se cumple. Entonces podemos con toda tranquilidad someter nuestra vida al Señor, resistir al diablo y va a huir. Entonces, cuando nosotros cuidamos esas áreas que he mencionado, entonces nuestra vida puede comenzar a experimentar el gozo de Dios, el verdadero gozo. Gozaos en el Señor siempre, mencionaba mi esposa en el texto, ¿no? El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Así que las formas que hoy nosotros podemos alejar la tristeza de nuestra vida, miren, el Salmo 92, 4 dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Nosotros podemos encontrar gozo cuando miramos cómo Dios obra en nuestras vidas. La verdad es que yo estoy gozoso porque veo que Dios está guardando mi vida, mi familia, con mi esposa. Estamos gozosos porque vemos que Dios está siempre, cada mañana sentimos la presencia del Señor, cada día sentimos el acompañamiento, la fidelidad, el amor de Dios. Tenemos tantos motivos para darle gracias al Señor, ¿no? Tantos motivos para decirle, Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque estás conmigo. Entonces, cuando podemos alejar, quiero que prestes atención y si no vuelvas a ver el video, a lo que yo te voy a compartir ahora. ¿Cómo podemos alejar las temporadas de tristeza de nuestra vida? ¿Está bien? ¿Se entiende? Hay temporadas de tristeza, pero hay formas de alejar. En primer lugar, recordando las victorias pasadas. ¿Cuántas victorias nos ha dado el Señor? De cuántas cosas nos ha librado, cuántas veces nos ha ayudado, nos ha levantado. Hemos caído 1000 veces y 1001 vez el Señor nos ha levantado. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Recordar las victorias pasadas. ¿Sabe qué hacía el rey David cuando se enfrentó a Goliat? Decía, yo en el pasado maté osos, maté leones, hacía huir a los lobos que querían comerse a las ovejas, y el Dios que me dio la victoria en el pasado, ahora me va a dar la victoria con este gigante. Eso es lo que él hizo. Recordemos las victorias pasadas. Hermanos queridos, muchas veces tenemos una visión parcializada de la vida cristiana. Y decimos, uy, cuántos problemas, cuántas luchas, cuántas dificultades, la vida es muy difícil, la vida cristiana es tan complicada. No, señores, comencemos a ver con los ojos de la fe y veamos que son más las bendiciones que las cosas difíciles que atravesamos. Es más la gracia, es más la bendición del Señor. Lo que pasa es que a veces Dios no nos puede dar toda la bendición si nosotros no hacemos nuestra parte, ¿sí? Si nosotros somos obedientes al Señor, nosotros obedecemos sus mandamientos, estamos caminando con el Señor, las bendiciones del Señor nos alcanzarán y seremos benditos en donde estemos, en el trabajo, en el colegio, en el lugar de estudio, con la familia, en la calle, seremos benditos del Señor siempre. Esto es palabra de Dios. Dios lo promete y Él lo cumple. Así que recordá, para alejar la tristeza de tu vida, recordá las victorias pasadas. ¿Tenés victorias en Cristo? ¿Tuviste victorias? Me imagino que has tenido miles y tendrás miles y miles más hasta que el Señor nos llame a su presencia. Así que regocijate en el Señor. Gracias, Señor, porque me ayudaste, porque me fortaleciste. ¿Cómo podés alejar las temporadas de tristeza? Esperando algo nuevo de Dios. La Biblia dice, dile al justo que le irá bien y Él te va a sorprender con bendiciones. Él nos sorprende todos los días con algo nuevo. Así que no estés con lo viejo, ¿no? Empezar a pensar en las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros, las bendiciones nuevas que tiene para nuestras vidas. También podemos alejar la tristeza aprendiendo a depender de Dios. En la hora difícil, en la hora que no sabemos qué hacer, Dios, dependo de ti, espero en ti. Tú tienes la palabra justa, tú tienes la bendición justa para mi vida. Espero en ti. Y los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, ¿sí? Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperen al Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo decís en tu casa? ¿Decís amén? ¿Sí? Lo recibo, aprendo a depender de Dios. Hermano querido, hermana,
Yo sé que nos da la tentación a todos de mirar los recursos, mirar a nuestro alrededor. Otra vez, Pedro iba caminando sobre las aguas y miró a su costado, miró a las olas, miró al viento, miró la tormenta y se hundió. Muchas veces empezamos a buscar en nuestros propios recursos, ¿no? Y comenzamos a decir, Señor, tengo que salir de alguna manera y pensamos en personas, pensamos en recursos humanos, pensamos en recursos materiales, pero tenemos que aprender a depender. La gracia del Señor es suficiente. La gracia del Señor es suficiente. Esto Pablo lo aprendió. Le decía, Señor, quita de mí este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Sí? La gracia del Señor es suficiente para ayudarte. Aprendamos a esperar en el Señor. Teniendo fe, alejamos las temporadas de tristeza. Teniendo fe y la esperanza en Dios. Por medio de la fe declaramos y decimos, tristeza te vas en el nombre de Jesús. El gozo del Señor es mi fuerza. Me gozo en el Señor. Me regocijo en el Señor, porque Él va a traer una temporada, no una temporada breve, una temporada de bendición que va a durar hasta que estemos en gloria y continuemos en la presencia del Señor. El justo va a pasar tribulaciones. Los justos pasamos luchas, pero el Señor nos va a ayudar en todo. Él lo ha prometido. Él está con nosotros siempre. ¿Y sabes qué más puedes hacer para alejar las temporadas de tristeza? Preparándote, esperando tu milagro en Cristo Jesús. Dios te va a sorprender con grandes milagros. Te va a sorprender. Nosotros tenemos que tener fe, hacer las obras nuestras, o sea, creo y obedezco, cumplo mi parte, y la bendición de Dios, la bendición del cielo va a estar con nosotros. Hay secretos para la vida en el Espíritu, para que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. Hermanos queridos, la Biblia dice, Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, no es con esfuerzos humanos, es con el Espíritu Santo, es con el poder de Dios. Mi esposa leía, no apaguéis al Espíritu, no permitamos que ese fuego de Dios comience a apagarse. La tristeza viene en nuestra vida y no tenemos el gozo del Señor, no nos podemos regocijar cuando no permitimos que el Espíritu Santo reine en nosotros. No entristezcamos al Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, le damos lugar, ¿sabes qué va a pasar en tu vida, en mi vida? ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener el gozo del Señor siempre. En medio de la dificultad vamos a poder decir, Señor, estoy con problemas, pero confío en ti, me gozo en ti. ¿Por qué? Porque tengo la salvación, el gozo de la salvación con nosotros. Tenemos que aprender por el Espíritu, aprender a entrar en la dimensión del Espíritu. Es decir, una cosa es vivir en la carne. La vida cristiana, vivida en la carne, mucho esfuerzo, como decía mi pastor, mucho esfuerzo, pocos resultados, ¿sí? La vamos a pelear, vamos a luchar y no vamos a alcanzar todo lo que nosotros queremos. Pero cuando entramos en la dimensión del Espíritu, nos preparamos para ver con fe, comenzamos a tener una visión de fe y empezamos a emprender grandes cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es hora de que no peleemos más con nuestras fuerzas, sino que peleemos en el Señor. Para ir finalizando y cerrando, los resultados de una vida que está rendida al Señor permite que el gozo del Señor pueda estar en nuestras vidas. ¿Qué hace el Señor cuando nosotros nos rendimos a Él y viene el gozo del Señor? Bueno, el Señor nos reaviva espiritualmente, nos renueva, restaura nuestra vida. Dios habla mucho de restauración. Al pueblo de Israel, que se había apartado un tiempo, le dijo, yo, si te vuelves a mí, te restauraré. Y la restauración que Dios hace, esa restauración que Dios hace en nuestras vidas, es en realidad como definición ponernos mejor que el original. Es decir, si nosotros estábamos de una determinada manera, cuando somos restaurados, pues después que pasamos un proceso de derrota o de fracaso, cuando Dios nos restaura, no quedamos igual, quedamos mejor que el primer estado. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios nos da nuevas oportunidades. Cuando permitimos que la vida del Señor esté en nosotros, nos rendimos a la voluntad del Señor, entonces pasa
que Dios nos permite ver las oportunidades que tiene para nosotros. Un resultado de la vida rendida al Señor es comenzar a tener madurez espiritual. Luego de las pruebas, luego de las dificultades, comenzamos a ver la bendición del Señor. Justamente el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, el diablo pidió permiso para darle una paliza a vos y a los demás discípulos. Pero es curioso que el Señor Jesús no dijo, voy a orar para que no te pase nada. No, no, no. Lo que hizo el Señor, dijo, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez que regreses de la prueba, conforta a tus hermanos. Es decir, Dios nos restaura a nosotros para que nosotros podamos ayudar a otros, para que podamos bendecir a otros. Luego de las pruebas comenzamos a tener madurez espiritual. Somos más que vencedores porque nuestra recompensa está en los cielos. Por último, no es lo último, es muchísimo más que tendría para compartir, pero para ir cerrando el mensaje, no estamos solos. Dios está con nosotros como poderoso gigante. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y hay una gran recompensa. Vuelvo otra vez al tema. Al inicio, al texto de inicio, y dice regocijaos, regocíjense en el Señor siempre. ¿Saben que no es una sugerencia? Es un mandato, es un imperativo que Dios nos da a nosotros. Regocíjense en el Señor siempre. El Señor te está diciendo, te está exhortando, te está animando, te está diciendo, regocíjate, regocíjate, pero ¿en quién? En el Señor, en el poder de su fuerza. Humanamente, con nuestra capacidad, con nuestra sabiduría, con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, no podemos hacer mucho, pero si estamos tomados de la mano del Señor, podemos decirle, Señor, estoy enfermo, estoy en pruebas, estoy en lucha, estoy desanimado, pero tengo fe que me vas a sacar adelante, yo confío en ti y por la fe comienzo a echar fuera todas las cosas que me vienen a atacar. Y digo, en el nombre de Jesús, enfermedad, te vas. En el nombre de Jesús, tristeza fuera. En el nombre de Jesús, depresión fuera. Y comenzamos a ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado. Cuando le damos lugar al Espíritu Santo, hay gozo en nuestro corazón. Dice la Biblia que los discípulos, después que el Señor murió, y ellos pensaron, bueno, acá se terminó todo, ¿no? Aunque habían escuchado de labios del Señor que le decía, voy a resucitar, el Hijo del Hombre va a resucitar, espérenme. Pero ellos estaban con tanto miedo y se encerraron en un cuarto y el Señor entró en ese cuarto sin siquiera abrir la puerta, sin entrar por la ventana, atravesó las paredes, se apareció en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. El Señor trae paz a nuestra vida. El Señor trae paz a tu corazón. Hoy tenemos que rehusar que el enemigo tome nuestra vida. Rehusarlo. En el nombre de Jesús, decir no a la depresión. Yo me voy a regocijar en el Señor. Es un mandato, como cuando dice que tenemos que perdonar y es una orden. Así también, cuando el Señor nos dice que tenemos que gozarnos, ser gozosos en Cristo, regocijarnos en el Señor, tenemos que hacerlo en el poder de su fuerza. Hoy puedes decir, pastor, lindo el mensaje, pero me cuesta tanto. Bueno, sí, nos va a costar si lo hacemos humanamente. Con nuestras fuerzas no podemos hacer mucho. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Pero cuando estamos tomados de la mano del Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el momento en que vamos a echar en el nombre de Jesús la depresión fuera y vamos a decir, voy a obedecer el mandato del Señor. Me regocijo en el Señor. Me gozo en las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí. Me gozo en el Señor porque Dios me va a bendecir, me va a sorprender. ¿Lo podés creer? Sí, confesalo, comenzá a profetizar, viene en tu casa. Hay personas que profetizan lo malo, seguro que me va a ir mal, seguro que me va a pasar esto, y por supuesto que es una
Después profecía autocumplida, claramente, porque comienza a profetizar lo malo y se le va a cumplir lo malo. Vamos a profetizar que en tu casa, en mi casa, en nuestra familia, la bendición va a ser cada vez más abundante. El Señor nos va a sorprender porque dice la Biblia que la senda de los justos, y estoy hablando de vos, estoy hablando de nosotros, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Uno de mis textos preferidos, no es que vamos a estar siempre ahí luchando. Dios te va a llevar de bendición en bendición, en bendición, en bendición, si le podés creer al Señor. Hoy el Señor te está diciendo, regocíjate en el poder de su fuerza. ¿Te animás a decirle, Señor, me regocijo en tus fuerzas, voy a confiar en ti, no le creo a lo que dice mi vecino o algún pariente que te dice, no, está todo mal, se va a ir todo peor, esto, no escuches a los pronosticadores de derrotas, no escuches a los pronosticadores de malas cosas que van a caer, no. Escuchá lo que dice la palabra del Señor. Dile al justo que le irá bien. Y vos sos un justo de Dios, te va a ir bien. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a hablar en esta hora. No permitas que la tristeza venga a tu vida, que una temporada de tristeza tome tu vida. No, en el nombre de Jesús soy libre. En el nombre de Jesús recibo la paz y la bendición del Señor. Quiero orar por tu vida. Si hay alguien que está enfermo ahí en su casa, donde estés, poné tu mano sobre tu corazón. Quiero orar. Poner la mano en el corazón es algo simbólico. El corazón es el centro de nuestra vida, ¿no? En el momento que deja de latir el corazón, ya morimos. Entonces, poner tu mano sobre tu corazón y decirle, Señor, yo recibo tus fuerzas, y recibo tu gozo, y recibo tu bendición. Comenzá ahora, si estás enfermo, o estás con una petición, o estás triste, angustiado, pon tu mano sobre tu corazón, y vamos a estar orando. Vamos a creer que el Señor va a hacer algo tremendo en tu vida, en mi vida, en nuestras familias. Dios va a hacer grandes cosas. Padre querido, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros siempre. Yo bendigo ahora la vida de mis hermanos. Los bendigo en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Bendigo sus vidas de la cabeza a la planta de los pies. Y pido que pongas tu mano poderosa ahora, Señor. Extiende tu mano de poder sobre cada persona. Ahora, Señor, aquellos que están enfermos reciban sanidad. Aquellos que están tristes reciban tu gozo, esa alegría que no es producto de tener cosas materiales, sino de tenerte a ti en el corazón. Ahora, Señor, que venga el gozo de tu presencia. Ahora la tristeza se va. Yo reprendo a la tristeza, reprendo a la angustia, reprendo al desánimo y declaro bendición de lo alto para cada familia. Ahí donde faltan recursos, provee, envía ángeles ahora para proveer a las familias que están necesitadas económicamente, los que están necesitando un milagro, ahora lo reciban. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada familia, cada hogar, cada persona y declaro que tus bendiciones nos alcanzarán, estemos donde estemos. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque podemos regocijarnos en ti. Gracias, Señor. Regocíjate en el Señor. Confía en Dios. Actúa en fe. No mires las circunstancias. Si miras las circunstancias te vas a hundir. Mira a Cristo y decirle, Señor, sigo tomado de tu mano y creo que una gran victoria viene por delante. Dios te bendiga, Dios te guarde, te bendecimos y que, bueno, nos encontramos el viernes, el domingo, en las próximas reuniones. Que las más grandes bendiciones estén sobre tu vida. Dios te guarde, bendiciones. Chao. Chao, chao. Chao.